Un verdadero geólogo, si le pidieran elegir entre viajar a alguna de las islas de Seychelles o a la isla Macquarie, con toda probabilidad optaría por esta última. Por supuesto, para la mayoría de la gente común, esto resulta difícil de comprender. ¿Quién escogería una isla donde los líquenes apenas cubren las rocas y las ventiscas soplan sin descanso en lugar de otra con palmeras, playas de arena y un clima que parece sacado de un paraíso tropical? Hola a todos. Sin embargo, cualquier geólogo respaldaría sin duda esa elección, y un biólogo seguramente estaría completamente de acuerdo. Y es que la estructura geológica de la isla Macquarie y la composición de su fauna y flora son tan extraordinarias que, en cierto sentido, puede afirmarse que se trata de una isla única en todo el planeta. Bienvenidos a Pangea. Ahora sí, acompáñenos a desentrañar las asombrosas particularidades de esta isla, que está a años luz de lo que solemos llamar un paraíso. Ubicación geográfica y clima. A lugares como la isla Macquarie se les suele describir como el fin del mundo. Y no es una exageración, porque esta isla se encuentra extraordinariamente lejos de cualquier asentamiento humano, situada casi exactamente a mitad de camino entre Tasmania y el continente antártico. Además, para recorrer los 1.500 kilómetros que la separan de Tasmania, es necesario navegar por las aguas implacables y heladas del Océano Antártico. Para colmo, la propia isla se encuentra justo dentro de la franja de latitudes conocida como los 50 Furiosos. Como es fácil de imaginar, si los marineros bautizaron esta franja con un calificativo tan impactante, fue porque tenían razones de sobra para hacerlo. La isla en sí no es más que una estrecha franja de tierra rocosa de apenas 34 kilómetros de largo y hasta 5,5 kilómetros en su punto más ancho, con una altitud máxima de 433 metros sobre el nivel del mar. Su clima está a años luz de cualquier paraíso tropical, ya que se trata de un clima subantártico azotado por vientos violentos. Lo más desalentador es que aquí se registran precipitaciones durante unos 300 días al año, y en la mayoría de los casos se trata de una llovizna gris y persistente mezclada con nieve. Pensar que, como máximo, hay apenas 2 meses al año sin nieve ni lluvia resulta francamente deprimente. Y por si fuera poco, en esta isla soplan de forma casi constante tormentas con vientos que superan los 120 kilómetros por hora. Con semejantes ráfagas, mantenerse erguido se convierte en algo prácticamente imposible. Para no salir despedido por el viento, uno se ve obligado a inclinar el cuerpo hacia adelante en un ángulo casi inverosímil, pegándose al suelo como puede. Sin embargo, como contrapartida, la temperatura de la isla se mantiene sorprendentemente estable, casi como dentro de un refrigerador, con muy poca diferencia entre el verano y el invierno. En verano rara vez se superan los 7 grados Celsius, mientras que en invierno la temperatura media ronda los 5 grados, y es muy poco frecuente que descienda por debajo del punto de congelación. Esta notable estabilidad térmica es una de las características típicas del clima oceánico. El frío océano Antártico que rodea la isla actúa como una auténtica batería térmica, absorbiendo calor lentamente y liberándolo con la misma lentitud, suavizando así las diferencias de temperatura entre el verano y el invierno. Estructura geológica única en el mundo. La singularidad de esta isla reside en su estructura geológica. Sus rasgos geológicos son, de hecho, su característica principal. Y es que, a diferencia de otras regiones del planeta, la isla Macquarie está compuesta casi por completo de corteza oceánica y manto. Para explicarlo brevemente, la corteza oceánica es la capa más delgada de la corteza terrestre, la que recubre el fondo de todos los océanos del mundo. En los continentes, esta capa tiene un grosor medio de 35 a 40 kilómetros, y en zonas montañosas puede alcanzar 60 a 70 kilómetros, pero bajo el océano se reduce hasta apenas 5 a 10 kilómetros. Y por debajo de la corteza se encuentra el manto,
que representa aproximadamente el 80% del volumen total de la Tierra. La frontera entre la corteza y el manto no es gradual, sino extraordinariamente nítida. Esa frontera es la discontinuidad de Mohorovičić, el punto donde se observa claramente un aumento brusco en la velocidad de las ondas sísmicas. En esta isla se encuentran sobre todo rocas de origen mantélico, como la peridotita y la serpentinita, pero lo habitual es que estas rocas rara vez afloren a la superficie por actividad volcánica profunda, y que se investiguen científicamente es todavía más raro. Piénsalo, la perforación más profunda del mundo, el pozo superprofundo de la península de Kola, avanzó 12 kilómetros intentando llegar al manto, y aún así no lo consiguió. Sin embargo, en la isla Macquarie, la propia naturaleza les ha puesto en las manos a los científicos rocas del manto a las que ni siquiera perforando se podría llegar. El proceso por el cual las rocas de origen mantélico fueron empujadas hacia la superficie y dieron forma a la isla de Macquarie también es algo exclusivo de este lugar. Este proceso no se parece en absoluto al modo en que se formó cualquier otra isla del planeta. Normalmente en geología se distinguen dos mecanismos naturales principales por las que se forman islas en el océano, es decir, las que se originan por actividad volcánica y las que se forman al separarse del cuerpo de un continente. Desde luego, también existen islas de arrecifes de coral o islas creadas de manera artificial, pero de esas hablaremos en otra ocasión. Entre las islas volcánicas hay muchísimas, como Islandia o las Islas Azores, y en su formación, los volcanes submarinos desempeñan un papel fundamental. Cuando un volcán submarino expulsa magma, las coladas de lava se van acumulando y solidificando, y con frecuencia terminan alcanzando la superficie del mar. Las islas formadas por este tipo de volcanismo se distribuyen a lo largo de las dorsales oceánicas, donde las placas se separan y se abren conductos que permiten que el volcán erupcione. También existen numerosas islas originadas por movimientos tectónicos. La mayoría se sitúa en zonas de colisión de placas, donde en el océano se levantan cordilleras y archipiélagos. Un ejemplo típico son el archipiélago japonés y las islas aleutianas, formados por subducción. La subducción es un proceso tectónico en el que una placa se hunde por debajo de otra. La formación de la isla Macquarie es extremadamente especial, porque es el único lugar donde la corteza oceánica y las rocas del manto superior se elevaron hasta la superficie sin que el volcanismo fuera la causa principal. Aquí las rocas de corteza oceánica de origen volcánico existen solo en una cantidad muy limitada. Puede decirse que fue una suerte que el lugar que más tarde sería la isla Macquarie estuviera situado en el límite entre la placa australiana y la placa del Pacífico. En la frontera entre estas dos placas se formó la dorsal Macquarie, y su parte más elevada se convirtió en la isla Macquarie. A simple vista podría parecer que aquí se está dando el proceso típico de subducción, en el que una placa se introduce por debajo de otra. El archipiélago japonés nació precisamente de esa manera. Pero donde mejor se aprecia el origen tan particular de la isla Macquarie es justamente en este punto. Lo que ocurrió aquí no fue subducción, sino levantamiento, y ese proceso continúa hasta hoy. En otras palabras, las placas se empujaron lateralmente con fuerzas enormes, y al desplazarse y deslizarse, el borde de la placa oceánica terminó siendo levantado. Fue exactamente esta combinación de movimientos de placas la que desencadenó la formación de la isla. Sea cual sea el término académico con el que se describa este fenómeno, lo importante es que solo en la isla Macquarie es posible ver con tus propios ojos, tocar y recolectar para su estudio rocas de la corteza oceánica ocultas bajo el mar y rocas del manto que son casi imposibles de obtener. Y además, sin siquiera mojarte los pies. En la práctica, esta isla es un lugar perfecto para estudiar los procesos que rigen el movimiento de las placas y la formación de la corteza terrestre. Precisamente esta singularidad es la razón por la que la isla Macquarie fue inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los seres vivos de la isla. Sin embargo, lo que hace especial a la isla Macquarie no es únicamente su estructura geológica. Esta pequeña isla también es extraordinaria por otra razón.
alberga una cantidad de seres vivos sencillamente increíble. A pesar de su clima implacable, en la isla la vida literalmente se agolpa por todas partes. En su territorio bastante reducido y en las aguas costeras que la rodean, habita una cantidad descomunal de aves y mamíferos marinos. Y no estamos hablando de criaturas diminutas, sino, por ejemplo, de enormes focas cuyo peso supera con frecuencia la tonelada. Entre ellas destacan especialmente los elefantes marinos del sur, cuyo tamaño sobresale incluso si se los compara con los lobos marinos subantárticos, que tampoco son precisamente pequeños. Y por supuesto, no hace falta ningún microscopio para darse cuenta que hay pingüinos por todas partes, a simple vista y en cantidades incontables. En esta isla viven varias especies de pingüinos bastante raras, perfectamente adaptadas a su entorno. Entre ellas el pingüino de Schlegel, prácticamente endémico, conocido científicamente como Eudiptes schlegeli. Además, no se trata de unos pocos grupos dispersos aquí y allá, sino de colonias de miles de individuos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Existen dos razones principales por las que se congregan aquí tantos animales marinos y aves. La primera es que las aguas que rodean la isla están literalmente rebosantes de alimento sabroso y nutritivo, como krill, peces y calamares. La segunda es que todos los seres vivos de la isla están protegidos internacionalmente al estar reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así, la isla Macquarie reúne todas las condiciones necesarias para que los científicos puedan estudiar a los animales en su hábitat natural. Sin embargo, por desgracia, la naturaleza no siempre fue tratada con este mismo cuidado. La historia de la isla Macquarie muestra con absoluta claridad el impacto que la actividad humana puede tener sobre los ecosistemas originales. Se trata de un ejemplo real en el que, tras haber dañado gravemente el ecosistema propio del lugar, el ser humano logró finalmente corregir su error. Al principio se pensaba que este sitio se encontraba en una situación más desesperada que cualquier otro lugar del planeta. De hecho, entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la isla Macquarie tuvo lugar la mayor masacre de pingüinos y focas registradas en la historia. Estos pobres animales eran abatidos por cazadores con el fin de extraer su grasa y su aceite. Y quien llevó esta crueldad a extremos inimaginables fue un empresario australiano llamado Joseph Hatch, que obtuvo el monopolio de las actividades industriales en la isla entre 1910 y la década de 1920. Durante el tiempo en que se prolongaron sus atrocidades, fueron asesinados cientos de miles de pingüinos. Los cadáveres de los pingüinos se hervían en grandes calderas, y el aceite obtenido se utilizaba con fines industriales, como iluminación y lubricación de maquinaria. Un papel decisivo en el fin de esta matanza legalizada lo desempeñó la expedición antártica australiana dirigida por Douglas Mason. Los científicos documentaron la magnitud de caza indiscriminada llevada a cabo por este empresario despiadado y presentaron un informe oficial al gobierno. En dicho informe se señalaba con claridad que las actividades de Hatch habían provocado una grave destrucción ambiental. Como resultado, en 1920 se revocó la licencia de Hatch y posteriormente la isla fue declarada reserva natural. Y así, las poblaciones de pingüinos y focas comenzaron a recuperarse poco a poco. Sin embargo, aún quedaba otro problema por resolver. En la isla se habían reproducido masivamente especies invasoras, es decir, animales llegados desde fuera, como gatos, conejos, ratas negras y ratones. Estos animales comenzaron a habitar la isla desde el siglo XIX, pero hasta el día de hoy no se sabe si su llegada fue accidental o si fueron introducidos de manera deliberada. En cualquier caso, al no tener depredadores naturales en la isla, estas especies invasoras se multiplicaron hasta alcanzar cifras enormes y causaron daños considerables al frágil entorno natural. Los conejos destruyeron la estructura del suelo al devorar la vegetación, y los gatos depredaban tanto polluelos como aves adultas, incluidas especies endémicas. Para poner fin a esta situación y devolver el ecosistema a su estado natural, las organizaciones de conservación emprendieron una campaña a gran escala para erradicar a los animales invasores de la isla.
La operación para liberar la isla de especies introducidas se prolongó durante varios años, y no fue hasta 2014 cuando se anunció oficialmente el éxito del proyecto. Los estudios más recientes han demostrado que, tras la eliminación de las especies invasoras dañinas, la vegetación de la isla se ha recuperado y la población de muchas aves ha aumentado de forma drástica. Con ello, se ha demostrado que incluso en los lugares más remotos e inaccesibles del planeta, es posible restaurar un ecosistema. Y lo más importante es que se ha probado que no solo somos capaces de destruir la naturaleza, sino también de devolverle la vida. Actualmente, la isla Macquarie sigue siendo una reserva natural y está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El desembarco en la isla está estrictamente regulado. La gestión y protección de la isla se lleva a cabo conjuntamente por el Servicio de Parques de Tasmania y la División Antártica Australiana. Estas instituciones supervisan tanto las visitas de expediciones científicas como las actividades de operadores turísticos. Además, se han establecido normas estrictas que prohíben la introducción de especies foráneas y limitan los tipos de actividades permitidas. Se están realizando todos los esfuerzos posibles para preservar la isla Macquarie como un objeto geológico excepcional para el estudio de las rocas de la corteza oceánica y del manto superior, así como santuario natural de los animales y aves del entorno antártico. Si te ha gustado el video de hoy, dale una valoración y compártelo con tus amigos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!